Buenos días, niños del grado tercero, les habla su profesora Rosario Rojas del área de Ciencias Naturales. El día de hoy, a través de este video, vamos a explicar el tema clasificación de las plantas según sus tejidos. Sin embargo, vamos a realizar primero un pequeño repaso acerca de todo lo que hemos visto en cuanto a las plantas. Iniciamos indicando que las plantas son seres pluricelulares porque están compuestas de muchas células. Son organismos autótrofos porque pueden fabricar su propio alimento. Además, son quienes producen el oxígeno vital para los demás seres vivos a través del proceso de fotosíntesis. La mayoría de las plantas presentan órganos como los que ustedes pueden observar a través de esta imagen. Vamos a empezar a hablar de cada uno de ellos. Iniciamos con la raíz. La raíz es quien fija la planta al suelo y es donde a través de ella la planta absorbe todo el agua y los nutrientes necesarios para poder crecer y desarrollarse. El otro órgano es el tallo. El tallo es quien mantiene fija y quien sostiene a la planta. Además permite que se pueda circular el agua y los nutrientes que se adquieren a través de las raíces. Luego siguen las hojas. Las hojas son de color verde y son quienes fabrican el alimento. Las flores son las que producen el fruto. Y finalmente tenemos el fruto, que es el que en su interior contiene la semilla. Recuerden que a través de la semilla es que se generan nuevas plantas. Además de esto, las plantas se clasifican según su tamaño en árboles, arbusto y hierbas. De estas tres clasificaciones, las plantas más grandes son los árboles. Las más pequeñas son los arbustos y finalmente las hierbas, que alcanzan a medir pocos centímetros. Las plantas, además de clasificarse por su tamaño, también se clasifican según su uso. Por ejemplo, las plantas son utilizadas en la alimentación. Recordemos que a través de las plantas es que obtenemos las verduras, las frutas y algunos vegetales o los vegetales. También se clasifican por su uso en medicinales. ¿Por qué? Porque a través de ella se pueden fabricar muchos medicamentos como cremas, jarabes. Por ejemplo, en el caso del eucalipto, esta planta es utilizada para la fabricación de muchos jarabes. También tenemos la caléndula. La caléndula también se utiliza para la fabricación de cremas que se utilizan para la irritación o inflamación de la piel. Las plantas también se clasifican según su uso en ornamentación, ya que algunas rosas, girasoles nos sirven para decorar los ambientes o los espacios. Y por último, se clasifican según su uso en la industria, ya que algunas plantas nos sirven como materia prima para la obtención de algunos productos, como por ejemplo las telas. Muy claramente la planta de algodón, esta sirve para la fabricación de telas. A manera general, este es como una breve explicación recordando todo lo que hemos visto acerca de las plantas, pero entremos a estudiar el tema a desarrollar, que es clasificación de las plantas según sus tejidos. Para eso traté de relacionar todos los conceptos en este esquema conceptual con el fin de que los conceptos sean un poco más claros al momento de explicarse y entenderse. Entonces empecemos. Las plantas se clasifican según sus tejidos, ¿sí? Según la presencia o ausencia de tejidos, las plantas se pueden clasificar en dos grupos. Un primer grupo, que es llamada plantas no vasculares, y un segundo grupo, que es llamado plantas vasculares. Repito, las plantas se clasifican según la presencia o ausencia de tejidos en plantas no vasculares y en plantas vasculares. Vamos a iniciar explicando lo que son plantas no vasculares. Las plantas no vasculares habitan en lugares húmedos y absorben agua a través de la superficie de todo su cuerpo. No poseen raíces, hojas ni tampoco tallos. Un ejemplo de estas plantas son los musgos. Ahora hablemos de las plantas
vasculares. Estas tienen dos grupos. Un primer grupo es llamado plantas vasculares sin semillas y un segundo grupo es llamado plantas vasculares con semilla. Las plantas vasculares sin semilla se caracterizan por tener tejidos simples y porque sus tallos son verdes. Un ejemplo de estas plantas son los helechos, como lo podemos observar en la imagen. Ahora, las plantas vasculares con semilla, que son el otro grupo, tienen también dos grupos. Se divide en dos grupos las plantas vasculares con semilla. Un primer grupo llamado gimnosperma, que son las plantas que no tienen flores. Un ejemplo de estas plantas son los pinos. Y hay otro grupo que es llamado angiosperma, que son las plantas que sí tienen flores. Un ejemplo de estas plantas es el pensamiento. Este ha sido el tema: clasificación de las plantas según sus tejidos. Sin embargo, hagamos un breve repaso nuevamente del tema, ¿sí? Clasificación de las plantas según sus tejidos. Las plantas se pueden clasificar según la presencia o ausencia de tejidos conductores de sustancia en plantas no vasculares y plantas vasculares. Las plantas no vasculares no tienen raíces, hojas ni tallos. Un ejemplo de estas plantas son los musgos. Estas plantas habitan en lugares húmedos, absorben agua a través de la superficie de todo su cuerpo. Ahora el otro grupo es las plantas vasculares, que a su vez tienen dos grupos: plantas vasculares sin semilla y plantas vasculares con semilla. Las plantas vasculares sin semilla se caracterizan por tener tejido simple y tallos verdes. Un ejemplo de este tipo de plantas son los helechos, como lo observamos en la imagen. El otro grupo, que son las plantas vasculares con semilla, tienen dos pequeños grupitos. Uno que es llamado gimnosperma, que son las plantas que no tienen flores. Ejemplo, los pinos, como lo observamos en la imagen. Y un segundo grupito que es llamado angiospermas, y son las plantas que sí tienen flores. Ejemplo de ellas es el pensamiento. Pues bien, ahora vamos a dejar una pequeña tarea. Recuerden que cada tema desarrollado dejamos una tarea como refuerzo en casa para que ustedes puedan realizar en el cuaderno. ¿Cuál va a ser esa tarea? Primero, debo indicarle que esta tarea es para presentar en la próxima clase. Y segundo, la tarea a realizar es la siguiente. Van a dibujar en sus cuadernos de ciencia un ejemplo de una planta no vascular y van a dibujar un ejemplo de una planta vascular. Dibujan la planta y colocan su nombre. Identifican a qué grupo pertenece, si es al grupo de las plantas no vasculares o si pertenece al grupo de las plantas vasculares. Recuerden que la tarea debe presentarse en la próxima clase y debe desarrollarse en sus respectivos cuadernos. Ese fue todo el tema y repaso en cuanto a relación de las plantas el día de hoy. Les agradezco mucho por su atención, les deseo que tengan un feliz día, que estén muy bien.